Siguiendo con el programa que yo ya he terminado, le pido que hable el hermano Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yo aquí voy a hablar más o menos sobre la historia de cómo los musulmanes llegaron acá. Como lo que hemos sabido todos, que más o menos aquí, como hace rato me platicó el hermano Muhammad Abdullah, que más o menos 20 años, hace 20 años para acá está empezando. Pero la verdad es desde muchísimo antes más. Bueno, mi nombre es Fitra, yo soy egresado de Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo soy antropólogo, mi especialidad es antropología de las religiones. Mi estudio es de América Latina, y de hecho mi trabajo es más o menos sobre el Islam en América Latina. Hice un tesis sobre la misma tema, sobre Islam en América Latina, pero me enfoqué más hacia su historia, cómo llegaron, todo eso. Y me invitó mi hermano Omar para hablar aquí un poquito de mi trabajo. Voy a hablar poco, porque vi la tema es muy interesante de la religión y no quiero tomar demasiado tiempo acá. Bueno, les quiero contar de que el Islam, o los musulmanes más bien, porque lo tenemos que diferenciar. Muchas veces se juntan entre el Islam como los musulmanes, son dos cosas muy diferentes. Islam es Islam, como nos enseñó nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los musulmanes son los musulmanes. Los musulmanes son gente que abrazar la religión, que quiere practicar, que quiere hacer el camino como le enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la primera llegada aquí no está tan lejos de la historia de cómo llegaron los españoles. Eso por lo menos lo que está registrado. Claro, hay muchos registros del siglo XIII, siglo XIV, por ejemplo, de los comerciantes indios que ya están por acá, por América Latina, por lo menos de la altura de Ecuador, en la altura de Colombia. Y después, pasado de eso, más o menos la ola grande, digamos, la primera lo sentimos con la llegada de los españoles. Y claro, los musulmanes llegan acá no como musulmanes, con identificación musulmanes, no nada de eso, sino ya por la reconquista, digamos, de los españoles. Ellos llegaron como católicos, como cristianos, pero en realidad sigue llevando la religión, sigue practicando, aún están escondiendo, practicando el din acá. Por ejemplo, llegaron muy fuerte en Brasil por los portugueses, y asimismo por el lado de los caribeños. Y en México en especial, por ejemplo, tenemos un registro de los ejércitos de Maximiliano, de que no son puras francesas como tal, sino Maximiliano toma división de los ejército maghribi, que es África del Norte, y desde luego son musulmanes. Entonces el contacto como tal aquí en México de los musulmanes no es de hace 20 o 50, no, pero sino hace muchísimos años más. Y si queremos ver de los registros de los inmigrantes, hay una muy fuerte de los árabes, no digo musulmanes sino árabes, vinieron acá
sobre todo a fines de 1800 y primeros de 1900, la ola de inmigración, no nada más en México, sino en toda América Latina, sobre todo en Brasil, Brasil, Argentina y México también, por Puerto de Veracruz, pero generalmente los árabes que llegan acá, generalmente se van hacia el norte, hacia Estados Unidos o hacia abajo, hacia Brasil, entre esas dos opciones. Y de lo que se queda acá, muchos en el registro está se quedaron en Venezuela, Yucatán, muchos en Veracruz, aquí en México más o menos. Y también muchos de ellos se dedicaban como migrantes como tal, entonces muchos trabajan como ambulantes, muchos trabajan, no tienen trabajo, entonces entre ellos, entre los árabes, ayudan y hacen sus negocios, digamos así. Y lo explico muy detallado en mi trabajo. ¿Cómo se llama? Y cabe mencionar de esos árabes, por decir, la mayoría no son musulmanes, desde luego, según el registro que está en Archivo General de la Nación, en México, por ejemplo, son 14% de que son musulmanes, los demás contemplados con cristianos, maronitas, católicos, más o menos, pero la verdad de lo que son musulmanes son 14%, pero ahí está registrado. Y luego, en los últimos 20 años como tal, escribí que, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Aquí en México hay comunidad muy fuerte, los hermanos Shia en Torreón. En 1986, ustedes deben de saber también que según es el primer mezquita de México, está en Torreón, se llama Mezquita Soraya. Y bueno, hasta ahorita siguen activas en sentido del Salat Jumá y algo así, pero se está disminuyendo. ¿Por qué se está disminuyendo? A lo mejor por falta de dawa o algo así, y eso lo van a platicar los demás hermanos sobre por qué suceden esas cosas. Y por ejemplo, por no hablar de DF, en Chiapas desde 1994 está el hermano Hachitris y Hachnafia, que entró en Chiapas, construyó su comunidad de los Moravitún, si ustedes conocen. Y la verdad, mi respeto hacia esos hermanos. Ahorita, bueno, desde aquel momento, ahí se ve que en Chiapas hay musulmanes y fuerte y tiene sus mezquitas y todo eso. Y a lo largo de esos desarrollos, hace como un mes, 2 meses, fui allá y gracias a Dios los hermanos Moravitún van a construir su mezquita muy grande, y yo creo que si ya está lista, creo que va a ser una mezquita más grande en México, yo creo. Y aparte de eso hay también hermanos de los chamulas. Ahí está la mezquita Kausar, que está hermano Isa, hermano Omar, y todo lo que estamos acá trabajaba mucho para esa mezquita. También está ahí, sigue con su yuma y todo. Y me impresionó, porque es mi primera vez que estoy acá en México, de 10 años que estoy aquí en México, y en Chiapas el Yuma, tengo suerte de estar ahí en Yuma, y el Yuma lo da en Xochitl, con los hermanos Xochitl que está ahí, que estudié en España y en Saudi, yo creo, no estoy muy seguro. Y lo dieron en Xochitl y para mí es cosa, wow, algo así. Y en mi trabajo también yo escribí sobre mi experiencia de practicar
con demás hermanos de varios países de América Latina, por ejemplo. Puse varios temas como el Islam en América Latina después del 11 de septiembre, porque quiere o no quiere, 11 de septiembre es un punto importante del desarrollo del Islam, o por lo menos yo lo veo así. Entonces también estoy hablando de el Islam es religión o cultura. Entonces, ¿por qué se plantea esa pregunta? Porque a veces aquí yo no estoy acostumbrado con el sistema de acá o en Occidente de laicidad o no laicidad. Para mí laicidad no existe y es pura mentira. Entonces existe ese, ¿cómo se llama? Planteamiento de separación del Islam, de religión o cultura. En la verdad, el Islam es din. Si lo traduce en español, no es semejante como religión. Din es más bien a lo mejor es forma de vida, algo así. Y la gente acá, la gente en América Latina, yo creo todavía la mayoría todavía no sabe esa diversidad. Entonces, y también yo estoy platicando sobre los conversos, porque se convierte al Islam, sobre todo después del 11 de septiembre, sobre todo de las mujeres, porque se me hace que hay más hermanas, hay más mujeres que se convierten al Islam que los hombres durante ese lapso, por lo menos. 2 minutos, gracias. Perdón que te interrumpa. No sé si alguien haría a favor de, entre los hermanos y hermanas, cuidar a los niños un ratito, porque se oye que es peligroso, o sea, se oye que tal vez no haya alguien, no vaya a pasar algún accidente. Un ratito y un ratito, por favor, porque si los dejan solos. El piso, el biombo en el piso, porque ya saben que. Una vez acá en México encontré un hermano de Surinam. Surinam es en América Latina, en América del Sur. Y él es de Java, de la isla de Java, pero vive allá. Yo soy de Java también. Entonces hablamos en javanés, no en inglés ni en inglés. Y en la plática nos cuenta sobre una idea de, ¿tú eres musulmán? Sí, soy musulmán. ¿Lees Corán en árabe? Sí, yo soy leer Corán en árabe. ¿Lo entiendes? ¿Hablas árabe? Yo no hablo árabe. Entonces yo pregunté a él, y entonces, ¿cómo explicar eso allá en Surinam? Resulta que es la misma cosa que explica mi papá a mí. Entonces él me dijo, hermano, tú, no sé, hay muchos seis que se diferencian en ese lado, pero ¿tú sabes la música? ¿Conoces a Mozart? ¿Conoces a Beethoven? Sí, conozco a Beethoven. ¿Tú puedes disfrutar cuando estás escuchando Mozart o Beethoven? Sí, puedo disfrutarlo. ¿Tú crees que puedes disfrutarlo más si tocas piano o tocas violín? Sí, claro. Pero necesitas poder tocar violín y tocar piano para poder disfrutar Mozart y Beethoven. No, entonces es como Corán. Entonces tú lees Corán en árabe, así. Si quieres saber lo que significa, está ahí la traducción. Porque ustedes si leen Corán en español, ese no es Corán, ¿ok? Ese no es Corán, es traducción de Corán en español. Entonces es así, ese concepto que resulta que bueno, por lo menos en Surinam se trabaja de esa manera, cosas que para nosotros muchos en Indonesia, que somos 200 millones de musulmanes, yo creo, o más, y más del 90% no hablamos árabe, pero entendemos el Corán, leemos Corán en árabe, ¿sabes? Pero así poder disfrutar la religión como tal. Gracias. Vamos con la misma, el mismo orden que era primero Percy. 15 minutos. Si te faltó decir algo que hayas querido decir, adelante, y también una conclusión de lo que hemos hablado. Muchas gracias de nuevo. Retomando algo de lo que habló Omar sobre
el tema de la khutba en árabe o no en árabe. Yo creo, uno de los pilares del Islam es creo en el destino. Yo conocí el Islam hace 13 años, 14, 15 años, me convertí hace 3 y pues por alguna razón, solo Dios sabe en qué momento nos llega el mensaje o por qué razón. Yo considero desde mi particular punto de vista que el escuchar el khutba en árabe y su traducción es importante, es una oportunidad para escucharlo en árabe. O sea, es una manera de tener contacto con ese lenguaje, que será muy difícil que lo aprendamos, que tengamos el interés. Yo mismo antes llegaba a la hora del español y con el tiempo he encontrado esa necesidad o ese beneficio personal de escucharlo en árabe. Y dentro de los modales para llegar a khutba, llegar temprano, estar tranquilo, da bendiciones. Yo no recuerdo el hadiz, pero da bendiciones eso. Entonces llegar temprano, escucharlo en su lengua original y escuchar la traducción, para mí es importante. Y yo creo que por el otro lado, el decir nada más vamos a darlo en el idioma natal, pues también se corre el riesgo de que empieza a haber como lo que ha pasado con otras doctrinas que se hacen traducciones y que después se va perdiendo el mensaje original. Ese es mi punto de vista en ese sentido. Ahora, en cuanto a lo que hablé primero, de cómo yo no creo que esté descubriendo nada, pero he pensado cómo poder acercarnos más. No hablo nada más, digamos, de lo que yo pienso para preparar estas sesiones. Yo por medio de correo, por medio de telefónico, por acercamiento con algunos hermanos, reunirnos, tomar un café, por internet, he consultado no nada más hermanos, también hermanas, cuál es su punto de vista de la comunidad, qué es lo que les atrae o qué es lo que no les atrae, qué es lo que les disgusta o lo que no les agrada. Normalmente es lo que aleja a la comunidad son, digamos, cuestiones mundanales, cuestiones de que tal persona ya me dijo algo, me ofendió y me alejo. Yo creo que lo más importante es fortalecer nuestra fe. Nosotros nos acercamos al Islam por acercarnos a Dios. Nosotros, en lo personal, vengo de una religión, yo creo que en México el 90% por lo menos de lo católico por tradición y digamos, buscando la verdad encuentro el Islam y a lo que nos debemos aferrar, a lo que debemos siempre estar en contacto es con el Corán, con la Sunna, leer el Corán en la traducción y lo que tengamos duda podemos consultarlo con algún hermano que tenga más experiencia, podemos buscar en internet, ahora es muy fácil tener acceso y siempre tener presente que el conocimiento ahí está, puede estar en la comunidad, puede estar en los hermanos y decía el profeta que cuando se reúnanse y hablen lo menos de temas mundanales y hablen más en temas de Alá. Entonces eso yo creo que si nosotros empezamos a encontrar esa información, ese conocimiento, pues podemos ir practicándolo. Es la Sunna, las tradiciones del profeta. Él es el mejor ejemplo. Si nosotros seguimos ese ejemplo, de ahí partimos y no pensar que porque tengo un problema con tal persona, me espero a que él entre, mejor me voy o qué sé yo. Yo creo que primero, ahí sí es como el punto de origen, primero desde la persona y después un segundo punto al respecto de cómo fortalecer nuestros lazos de hermandad y de comunidad. Es uno, mencionaba de los vecinos, de hecho hay hadices que habla del derecho que tiene el vecino, que es, primero tiene el familiar, después el vecino. Yo aquí encuentro algunos hermanos que viven cerca, yo les he propuesto, igual se los he propuesto previamente, Raúl aquí lo manifiesto, es podernos reunir a rezar el Fajr. Yo no sé si, a lo mejor eso sea prohibido. Yo creo que es una manera de poder estar juntos y no necesariamente diario,
yo he mencionado que es muy difícil para nosotros ir al Fajr, a las mezquitas o a los lugares, digamos, puestos para eso, o que se han diseñado y que se han planeado para eso, como Al-Hikma, como Euclides o como el Centro Salafi. Es difícil, podemos coincidir cada quien con una comunidad de 3, 4 o 5 personas que vivan en un margen, un radio no más de 1 kilómetro, que podamos ya sea reunirnos en la casa de alguien si se facilita, si no afectamos a otras personas, o bien, bueno, un poco retomando lo que dice Omar Weston, en un parque, a esa hora no hay nadie, salvo alguno que ande corriendo, entonces eso sería un momento tranquilo para poder reunirnos. Yo considero que con una vez a la semana sería un primer paso, y otra cosa por la cual he buscado reunirme primero con los vecinos musulmanes para ahora en Ramadán poder hacer el suhoor juntos. A veces se nos pasa, a mí se me ha pasado en los 3 ramadanes que llevo, el primero creo que 17 veces no comí suhoor, el segundo fueron como 4, este último fueron 2. Y a veces es porque, no sé, igual el cansancio, lo que sea, pero si tenemos como que esa motivación de estar en comunidad y que yo voy a llevar esto, que yo voy a llevar el otro, eso nos va dando fortaleza, el que no nada más seamos uno, sino que podamos ser 2 o 3 o 4. También lo he mencionado, eso ojalá fuéramos todos, fuéramos hombres, mujeres. La obligación de salir a rezar el Fajr es para los hombres, y en principio ese es mi planteamiento con los hermanos que conozco, no quiero mencionar nombres, ellos saben quiénes son, que viven cerca de donde yo vivo, y así, eso no quiere decir que ya no vamos a asistir a la mezquita, por el contrario, al estar cada vez más interesados en nosotros, en nuestra comunidad, pues eso nos va a motivar a que el día que vayamos a la mezquita tengamos como más interés en aprender más, en tener más conocimientos, en participar más en las actividades que se hagan. Yo creo que el dawah es fundamental, pero para poder dar dawah primero tenemos que fortalecernos, cada quien en lo individual. A mí me parece, y lo viví, a los 6 meses de haber aceptado el Islam, el conocimiento era limitado, y lo sigue siendo, aunque un poco menos, y el salir a dar dawah, y se hicieron aquí en Al-Hikma dinámicas con algún hermano que estudió psicología, egresado ya, que decía, bueno, ¿cómo poder hacer una dinámica para poder acercarnos a la gente? O sea, herramientas, y aún así yo sentía que el conocimiento que yo tenía del Islam era pobrísimo. Entonces, en lo particular, busqué, y no nada más por dar dawah, sino por conocer de la religión, aprender más de Corán. En los primeros meses, los hadices como que decía, ¿y qué es eso? Empecé a encontrar la relación con el tiempo, como mencionaba Omar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mensaje le fue revelado progresivamente, y así también, aun cuando uno tiene la intención desde el primer momento, aunque hace uno su shahada, o previamente, yo comentaba ahorita con una señorita que se me acercó, una persona, que yo me sentía musulmán desde antes de hacer mi shahada, desde antes de llegar a la mezquita por primera vez. Por lo cual yo me sentí, digamos, feliz completamente, es que cuando llegué a la mezquita, todo lo que andaba vago en mi mente, y pensaba que las cosas tenían que ser correctas, y que no había como vuelta de hoja o darle vueltas a las cosas, que todo debería ser claro, transparente, abierto, honestidad, sinceridad, todos esos valores que a veces en la sociedad los vemos como que ya no existen, y cuando uno los preserva, como que uno es el equivocado. Al llegar a la mezquita lo que encontré fue eso, que hay, y que además es el mensaje de Dios para la humanidad, que uno puede vivir de esta manera. Eso es lo que a mí me ha dado, digamos, fortaleza en mi persona. Y la otra cuestión es de las actividades que se hacen en la mezquita, como mencionaba previamente. Hay quienes proponen, se publica ahora en los grupos de Facebook, hay mucha difusión de si se va a hacer algo en tal punto o cierta actividad. Yo creo que todos podemos, si tenemos una idea, podemos externarla, y podemos proponer, ya sea después del khutbah, decir, ¿saben qué? Vamos a reunirnos, no sé, vamos a tomar café el domingo, no necesariamente después del khutbah, vamos a tomar un café el sábado en la noche, o vamos a rezar juntos el Maghrib y el Isha. Ese tipo de actividades que
que estén vinculadas directamente con nuestra fe, con nuestra creencia. Y también, ¿por qué no tocar otros temas, o sea, personales o laborales, cuestiones de nuestra vida diaria y no separarlo? Porque, como decía Fitra, el Islam, bueno, el din se traduce no como religión, sino como modo de vida. Entonces, integrar nuestra vida en lo que creemos y de esa forma, cada vez, yo no sé, solo Dios sabe el tiempo que se lleve, y así podamos fortalecer. En primera instancia, no quiero decir que sea lo único, pero como primer paso, nuestra persona y nuestra comunidad. Y posteriormente, puede ser enseguida o puede ser tiempo después, el da'wah. Pero es importante, es tener también valorar, como hizo la pregunta abierta a Omar Weston, ¿quiénes han leído el Corán? Esa pregunta yo no la voy a repetir, pero yo creo que cada quien sabemos Alá sabe la verdad, ¿no? Si leemos, si no leemos, si nuestra creencia es sincera, si lo que nos acerca al Islam son otras cosas. Hay gente que por eso se aleja del Islam, porque no tiene claro ese objetivo, y se van porque a lo mejor llegan por alguna persona y esa persona los defrauda, y el Islam no es una persona, el mensaje de Alá no es por una persona. Y a veces uno puede llegar, yo llegué por la arquitectura al Islam, pero gracias a Dios la carrera que yo estudié fue la que me permitió conocer el Islam. Y bueno, al encontrar el mensaje, pues obviamente veo que el asidero más firme, como dice alguna aya del Corán, el asidero más firme es el de Alá. Y yo los invito a que si alguien tiene una idea, también la aporte. Y obviamente hay muchas cosas que parecen negativas y que existen o son negativas, pero tratar de desecharlas. Yo no tengo a lo mejor la experiencia de los hermanos que han luchado, se han esforzado en esto del da'wah, en esto de difundir el Islam y de fortalecer la fe, pero creo que también esa situación de no tener a lo mejor no tengo muchos prejuicios que se pueden tener de la experiencia. Yo a lo mejor soy optimista, creo que se puede todo arreglar. Yo por eso empiezo desde la persona, y así cada quien aprendiendo, fortaleciendo su conocimiento, su fe, y con eso yo creo que es una muy buena herramienta para continuar. Agradezco a las hermanos que en estas preguntas que les hacía para poder contribuir en este caso, poder hablar de esos temas que si no hay tiempo para que todos los toquemos, también estén presentes. Muchas gracias.